cineastas mexicanos es inevitable dialogar con las construcciones sociales y con las violencias cotidianas con las que nos toca vivir, ¿no? Y pues es interesante, bueno, no sé si la palabra es interesante, sino creo que más bien es casi una consecuencia lógica que esas violencias y quizá nuestros deseos de reivindicaciones se manifiesten de alguna u otra forma en la forma cinematográfica, sea a través de los temas, sea a través del encuadre. Y claro, bueno, al menos hablo a título personal, evidentemente, o sea, a mí me parece que cada que tratamos o trato de construir un relato, una película como la que recién hice, estoy pensando en que ese pesar o ese sufrimiento que he vivido o que he sentido, y gente que quiero también, más o menos se manifiesta a través de la forma para que y de la historia, obviamente, y del relato, para que la gente pues por ahí conecte y empecemos a dialogar, a hablar de esto, ¿no? A compartirnos un poquito. Yo creo que sí lo podemos hacer, y creo que de alguna forma, a veces aunque no queramos, lo hacemos, ¿no? Es algo, sí, pues es parte de nuestra esencia, ¿no? Me gustaría rescatar algo de esto último que mencionas, Carlos, sobre la forma, ¿no? En los años 60 hubo este auge del cine marxista, ¿no? Del cine de Jean-Luc Godard, de Hermann Farok y de Rainer Werner Fassbinder, cineastas que convertían su pensamiento político en forma. ¿Eso sienten que de alguna manera les pasa a ustedes? Que las ideas políticas que tienen se van más allá, digamos, del didacticismo de poner en un guión que los de izquierda son buenos y los de derecha son malos o algo por el estilo, y lo traducen en forma puramente cinematográfica? Está buena la pregunta. Yo creo que sí, digo, esa pregunta que tú haces pues para mí es muy presente siempre, ¿no? Y por eso trato de aventar, de echarle ambigüedad a mis ideas también, porque creo que cuando están presentadas, como dices, ¿no? ¿Cómo dijiste? Como de más didáctica. Sí, como de este es el izquierda, derecha, blanco, negro, me incomoda, ¿no? Y creo que eso es mucho de lo que luego es una cosa que me molesta de la sociedad en sí, ¿no? Que está muy dividida a veces, y estar en una ambigüedad hace que el espectador, lo importante yo creo que es el espectador más que nada, que el espectador empiece a reflexionar y a pensar, ¿no? En lo que está viendo enfrente de él de una forma, sí, puesta por nosotros, porque eso es lo que estamos haciendo, se lo estamos poniendo. O sea, esa es la diferencia de simplemente andar en la vida viendo y sin pensar. Aquí en una de nuestras películas probablemente estamos presentando algo para hacerlos pensar, entonces es muy difícil, imposible, y yo creo que hasta es parte de por qué estamos haciéndolo. Sí, yo creo que tenemos todos ahí nuestras posiciones políticas, pero yo particularmente, pues hablando en la vida normal, no soy muy bueno para estar hablando y expresar mis posiciones y mis por qué esto y lo otro. Bueno, vas muy bien. ¿Sí? No, pero las imágenes han sido para mí mi salvación, digamos, ¿no? Y la imagen es mucho más, pareciera que es la prueba final, ¿no? Hay una foto de ti haciendo esto, hay un video de ti, no sé, pero no sé, la imagen también es la más ambigua también, ¿no? Eso es interesante, ¿verdad? Porque ahora, no sé, confiamos mucho en la imagen, en la foto, o sea, si hay un video de alguien haciendo algo, pues ya está comprobado, casi. Pero a la vez, ¿por qué será que el cine y las imágenes, las pinturas, todo eso también dan para mucha ambigüedad muy bonita que cuestiona el espectador, no sé. Pero bueno, sí. Sí que pregunta para quedarse pensando.
A mí lo que me mueve, más que si derecha, izquierda o un discurso político, es lo contrario. Yo pienso que los discursos políticos para mí ya se acabaron, no han tenido ningún éxito, y entonces a lo que apelé, pues es a la herramienta que yo tengo, que es el cine. Y lo que sí siempre tuve como muy claro es que de lo que más me quería alejar era de un discurso político, o de enviar un discurso o un mensaje que fuera leído de esta u otra manera. De hecho, propositivamente saqué de la película lo más que pude nombres de políticos, de presidentes y así, no porque quisiera esconderlos, sino porque creo que no es una cuestión específica de esa persona, sino, bueno, que de eso habla la película, ¿no? Que es una cuestión más sistémica y no de una persona que decide qué es lo que va a hacer. Entonces, pues sí, creo, obviamente uno tiene su postura y lo que piensa, y ese puede ser, como dices, no es blanco y negro, es pues un abanico grande. Pero en mi caso, en esta película, sí, lo que me movió es una indignación profunda, más que una cuestión política. Y creo que bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, porque mi película, o sea, lo que yo quería era como abordar la violencia desde la memoria, porque siento que en estas circunstancias la memoria es resistencia. Y bueno, si eso es político, pues ya eso salió como de lo que yo me estaba planteando o de lo que yo quería proponer. No era como una cuestión, un discurso político, pero resulta que como están sucediendo las cosas, sí pienso que la memoria es resistencia. Pues me sumo un poquito a tu reflexión, o sea, yo estoy de acuerdo con esa aproximación. Creo que nuestra entidad política se construye en la vida diaria, ¿no? Que vemos, que pensamos, que creemos, y al menos al tratar de construir la película nuestra, la aproximación fue muy similar. O sea, a mí me interesaba, tú ahorita dijiste, la memoria es resistencia, ¿no? En mi historia, bueno, en nuestra historia, para mí era las caricias de mis personajes, su intento por quererse es resistir y es buscar trascender, ¿no? Y el primer tratamiento que yo tuve de esta historia era muy rosa, digamos, ¿no? O sea, era una historia con final feliz, digamos, ¿no? Porque claramente se manifestaba lo que yo deseaba, ¿no? Para estos personajes, que son personajes que emanan de mi barrio, de mi entorno, digamos, ¿no? Pero después, justo en el barrio, personas reales intentaron vivir la peripecia de mis personajes y el resultado fue absolutamente distinto. Entonces me sentí deshonesto, por decirlo de alguna manera, o incompleto, como aspirante a cineasta, contando una historia en la que ya no creía, ¿no? Y yo creo que esa aproximación es muy necesaria, ¿no? O sea, justo apelar a los procesos emocionales o a las resistencias emocionales, a los cariños, a los afectos y a los miedos de la banda, de la gente, ¿no? Para verlos por el tiempo que soportemos mirarlos, ¿no? Y a lo mejor ahí aprendemos algo, y sí, claro, y nos cuestionamos nuestro posicionamiento político, y quizá, como decía Matt, viendo esas imágenes, viendo esas emociones o sintiéndolas, aspiremos a desconfiar de las imágenes un poco, como decía Farol, ¿no? O sea, desconfiamos de las imágenes y entonces se convierten en otra cosa gracias a esa ambigüedad, y no sé, y a lo mejor eso es más válido a que nosotros le digamos, mira, esto es bueno, esto es malo, no sé. Sí, eso creo que es algo, recuperando lo último que dices, Carlos, es algo muy presente en las películas de ustedes, que no hay de nuevo este tono inmediato, ¿no? O explícito, pero creo que sí hay al menos una convicción moral, y esto me lleva a pensar en algo que vi ayer. Me encontré con el tráiler de la nueva película de James Bond, y pensando en la mesa y demás, y viendo la violencia dentro de la película, me llamó la atención que la violencia en una película de Bond o en una película de Spielberg o en la mayoría del cine industrial es muy divertida, ¿no? Es padre, ¿no?
creo que ahí hay un tema de moralidad muy importante que llevó en su momento a Jacques Rivette a hablar de Capó, de Gillo Pontecorvo, esta película sobre el Holocausto, donde de repente el personaje de Manuel Riva se arroja sobre una cerca electrificada, entonces muere allí. Y hay un tracking shot que se acerca a la mano de ella para de alguna manera hacerlo explícitamente moral o poético, no sé exactamente, realmente nadie sabe la intención de Pontecorvo, pero a Rivette le brinca mucho, le parece inmoral la forma en que filma la violencia Gillo Pontecorvo. Entonces, lo que quisiera preguntarles es, en términos de la forma en que ustedes filman las escenas de violencia, ¿por qué toman las decisiones que toman, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Amat, eres brutal, por ejemplo en Ellie, sobre todo esta escena memorable de la tortura quemando a un hombre en los testículos. En tu caso, Marcela, buscas más una imagen poética. En tu caso, Carlos, me llama la atención esta escena donde se pelean dos trabajadoras en la fábrica, pero no hay un énfasis, no hay esta búsqueda, digamos, de lo explícito, de lo intenso para meramente mover al espectador. Entonces, ¿cómo conciben ustedes estas imágenes de violencia? Pues bueno, en parte pienso en mi papá, que es pintor, ¿no? Y él siempre hacía su forma de pintar y trabajar era bastante libre y sin cuestionarse mucho las cosas, yo creo. Y de alguna manera he confiado en eso yo también, ¿no? Cuando trabajo.